Y ahí, buenos días para España y Portugal, buenas tardes para España y Portugal, buenos días para Latinoamérica. Un saludo muy fuerte desde aquí, desde Sevilla, desde España. Estamos muy contentos de poder organizar un webinar como este del Human Factors Engineering y además que esté teniendo tan buena acogida como ha tenido en el número de asistentes. Les agradezco enormemente el que estén gastando parte de su tiempo en asistir a este webinar y espero que les recompense el esfuerzo realizado. Esta es la primera actuación que hacemos pública con nuestros socios de HFE, compañía británica con la que hemos llegado a una alianza para impulsar el desarrollo del Human Factors Engineering, pues en principio en España, Portugal y en toda Latinoamérica, pero evidentemente allá donde podamos colaborar estaremos encantados de hacerlo. Me acompaña Ian Randle, socio fundador, creador de HFE, que ya digo es la compañía británica referente en todos estos temas del Human Factors Engineering. También me acompaña Irene Biedma y Manuel Stefani, que son las personas referentes también en el ámbito del Human Factors Engineering dentro de INERCO Prevención de Riesgos. La estructura del webinar va a ser muy simple. Vamos a comenzar con un pequeño vídeo, un vídeo de en torno de minuto y medio, que nos va a servir como introducción a este tema, que aunque mucha gente, muchos de vosotros estoy convencido que lo conocéis, hay otras personas que quizás no lo conocen tanto y bueno, se nos ha ocurrido hacer este vídeo como pequeña introducción. A continuación haré una exposición por mi parte de en torno de unos 20 minutos, 20 aproximadamente, sobre nuestro enfoque del Human Factors Engineering. A continuación vendrá Ian Randle, que hará su exposición, también en torno de los 20 o 25 minutos, sobre una visión muy complementaria, como veréis, de este mismo tema del Human Factors Engineering, para terminar con una ronda de coloquio, de preguntas que podréis acceder a través del chat y que estaremos encantados de contestar siempre que el tiempo, digamos, nos lo permita. Como digo, muchas gracias, espero que les sea provechoso y dentro vídeo. Human Factors Engineering. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Beneficios de su aplicación en el ámbito industrial. Es frecuente identificar en instalaciones industriales errores de diseño que podrían haberse corregido durante la ejecución del proyecto, de manera que con varios clics de ratón se habrían ahorrado importantes gastos. Los errores de diseño pueden suponer, además, riesgos para la seguridad, impedimentos en el acceso a válvulas o equipos que pueden resultar críticos en una situación de emergencia. Una mayor tasa de errores por parte del personal de operación. O riesgos ergonómicos. El Human Factors Engineering, aplicado a la gran industria, permite ir más allá del cumplimiento de los requisitos legales sobre escaleras, barandillas, incrementando la seguridad y la ergonomía, facilitando la operación de las instalaciones y minimizando la probabilidad de cometer errores. El Human Factors Engineering se implementa en la fase de diseño, evitando incurrir en los costes de implantación de las medidas correctoras en instalaciones ya construidas. Bueno, creo que es un vídeo interesante para poner en contexto todo lo que vamos a presentar hoy. Y vamos allá con las presentaciones para aprovechar al máximo el tiempo. Bueno, como digo, vamos a hablar del Human Factors Engineering, es el tema que nos convoca hoy aquí. Simplemente comentar en medio segundo que, bueno, somos INERCO Prevención de Riesgos, que somos, digamos, la entidad
del grupo INERCO, que está acreditada como servicio de prevención ajeno, pero bueno, los que nos conocéis sabéis que no solo hacemos prevención tradicional, sino que también hacemos soluciones en máquina, cultura preventiva, planes cero accidente, tecnologías, Human Hazard, análisis de riesgo por factor humano y este tema que nos convoca hoy, el Human Factors Engineering. El índice que vamos a seguir es muy simple. Vamos a hablar de para qué se hace Human Factors Engineering, a quién va dirigido, cuándo se aplica, cómo se aplica y vamos a terminar con un pequeño resumen, sumario y conclusiones y algunos casos de éxito en nuestra trayectoria en el desarrollo de este tipo de servicios que, bueno, que nos alumbran ya bastantes años desarrollando este tipo de tecnologías, de metodologías. Como digo, el primer punto es ¿para qué? ¿Para qué aplicamos el Human Factor Engineering? Pues en primer lugar, se aplica para incrementar la seguridad de los trabajadores en instalaciones, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales en prevención. Es decir, estamos muy acostumbrados a que las normas de prevención sean un catálogo de requisitos legislativos. Pues bien, hay que asegurarse, lo primero, que los diseños cumplen con esos requisitos legislativos. Como se va a decir en distintos momentos en la exposición, tenemos la ventaja de que podemos corregir las deficiencias que hayamos identificado en la fase de diseño con un par de clics de ratón, tal como se indica en el vídeo. Esto hace que este tipo de estudios, de metodología, entre comillas, y permítame la expresión, casi está pagado solo con que te ahorres una medida correctora de cierta enjundia, pues ya digo, si somos capaces de incorporar las medidas correctoras dentro de la fase de diseño, pues eso que me he ahorrado una vez que la instalación está construida. Esta es la primera de los fines que se nos ocurre, de los objetivos que se nos ocurre para aplicar el Human Factors Engineering, incrementar la seguridad cumpliendo los requisitos legales. Pero es que además está pensado para asegurar la accesibilidad de válvulas y elementos críticos en situaciones de emergencia. Como veis en la figura, no es raro, sabéis perfectamente que no es raro encontrar instalaciones, elementos que se deben actuar en situación de emergencia y que precisamente no nos lo pone fácil la instalación. Entonces, si somos capaces de aplicar una metodología como esta para hacer que los elementos sean accesibles, fácilmente accesibles, y sobre todo los elementos de actuación en caso de emergencia, pues bueno, eso que he ganado en materia de seguridad. No tanto ya de seguridad o no solo en seguridad desde el punto de vista de prevención de riesgos laborales, pero sí de seguridad de instalaciones. Volviendo al plano del trabajador, también se aplica para asegurar que el diseño ha tenido en cuenta criterios ergonómicos. Si veis la figura de la izquierda, veis que es prácticamente imposible maniobrar el volante de la válvula por la disposición que se ha tenido. Y en el de la derecha veis que un caso real, no como el dibujo de antes, en el que es muy difícil poder actuar la válvula debido a que, bueno, todas las personas no tienen la altura para jugar en la NBA, ¿no? ¿Para qué más se aplica el Human Factors Engineering? Este capítulo que ponemos aquí consideramos que es especialmente importante. Os pido disculpas porque no se vea nítida la imagen, pero es voluntario para que no se identifique de qué instalación estamos hablando. Ponemos ahí para facilitar y maximizar la operabilidad en entornos cada vez más competitivos. ¿Qué significa eso? A ver, nosotros estamos muy acostumbrados a cometer evaluaciones de riesgo en situaciones de benchmarking, de manera que las plantas se comparan con otras instalaciones para ver cuántos trabajadores operan esas instalaciones, esas mismas plantas en otros países, por ejemplo. Y en ocasiones determinamos que hace falta un mayor número de trabajadores pues porque las instalaciones no se han diseñado tratando de optimizar la plantilla. Como veis ahí, hay una pasarela situada arriba, esos son 2 silos, de manera que no hay que subir a cada silo. Subes a un silo y a través de la barandilla te comunicas con el siguiente silo. Eso que veis que es de sentido común, pues no siempre se cumple en los diseños. Otro aspecto que consideramos muy importante de los objetivos de aplicar el Human Factors Engineering es para minimizar las condiciones que llevan o que invitan a que se produzcan errores humanos, incrementando de ahí la seguridad, otra vez, no solamente de los trabajadores, sino también de las instalaciones.
Como veis un poco en la figura, esta figura que se ha escogido, es una figura en la que, digamos que es muy fácil equivocarse, es muy fácil por parte del operador equivocarse. Entonces, se puede tratar de minimizar la probabilidad de error haciendo un buen diseño. Y ese diseño se puede corregir aplicando metodologías del Human Factors Engineering. Este es un tema que es fundamental y que, como veréis, va a ser recurrente también durante la presentación. Muy bien. Hemos identificado en los para qué, los objetivos de aplicar el Human Factor Engineering. Pero bueno, ¿y esta metodología, este servicio, a quién va dirigido? Pues existen dos grandes grupos de empresas a los que va dirigido. En primer lugar, las empresas industriales, las grandes empresas industriales que acometan pues, nuevos proyectos o revamping o modificaciones de unidades existentes. Y en concreto, a su personal de ingeniería, el personal que diseña esas instalaciones, pero también el personal de ingeniería habitualmente de los sites, que son los que reciben esas instalaciones, y también, por supuesto, el personal de seguridad de los sites que reciben esas instalaciones y que a veces se encuentran con diseños que no han tenido en cuenta los criterios, por ejemplo, ergonómicos o requisitos legales, o que no han sido pensados para ser operados por trabajadores. Pero evidentemente en el mundo en el que nos encontramos, muchas veces las empresas industriales encargan ingenierías externas, ingenierías de la propiedad, el desarrollo de las ingenierías, de los planos, de los proyectos. De manera que también a la ingeniería de la propiedad se enfoca este tipo de servicios. Esto creo que es importante destacarlo, que son dos posibles planos, dos posibles, entre comillas, usando terminología de consultor, dos posibles clientes a los que podemos dirigirnos, pero que creo que es importante para que se vea que tiene que existir una conexión, como siempre, entre la empresa que encarga el proyecto y la empresa que ejecuta el proyecto, también desde el punto de vista del Human Factors Engineering. Hemos respondido a la primera pregunta, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué se soluciona? Hemos respondido a la segunda pregunta, ¿a quién va dirigido? Y vamos con la tercera pregunta. ¿Cuándo se aplica? ¿En qué momento se debe aplicar el Human Factors Engineering? En primer lugar, en la fase de ingeniería conceptual. En la fase de ingeniería conceptual, evidentemente, cuanto más aguas arriba del proyecto vayamos, más fácil es introducir modificaciones en el proyecto. Más fácil es solucionar problemas, evitar problemas, diríamos. De manera que en la fase de ingeniería conceptual tenemos un amplio rango de trabajo. Pues identificando, por ejemplo, los requisitos legales de prevención y de seguridad que resulten aplicables. Pues identificando los códigos de diseño del propio cliente que deben ser de aplicación. Incluso parámetros de diseño que pueden provocar saltos cualitativos en la legislación a aplicar. Por ejemplo, sabéis que la normativa Seveso tiene distintos niveles en función de los inventarios de sustancias peligrosas. Bueno, creo que si se comienza la seguridad en la fase de ingeniería conceptual, nos podemos ahorrar más de un disgusto. También analizando las necesidades de bunkerizar o compatibilizar áreas de trabajo y descanso. Por ejemplo, cuando estamos hablando de offshore, es un asunto absolutamente claro. También condiciones climatológicas. Creo que Ian va a mostrar alguna fotografía en las que se ven los extremos de condiciones climatológicas en algún proyecto en el que se ha trabajado en este tema. Necesidades logísticas de materias primas, de productos o de personal. Por ejemplo, estamos involucrados en un trabajo en el que la ausencia de una puerta de salida cercana al límite, al otro extremo del límite de la instalación, está provocando verdaderos retrasos en los descansos del personal. De manera que hay condiciones de diseño que no son tan de sentido común como pareciera, pero que siempre una ayuda externa, una visión externa puede ayudar. La interrelación, evidentemente, con otras instalaciones existentes. Esto puede ser crucial a la hora de aplicar este tipo de metodologías. El nivel de automatización y de benchmarking, la segunda vez que sale hoy, con otras instalaciones similares. Es decir, hay diseños que están más avanzados que otros. Lógicamente, eso se puede identificar en la fase de ingeniería conceptual. Pero también las características del proceso.
Y me paro aquí porque de nuevo es importante. Las necesidades de operación. Por ejemplo, estamos hablando ahora, sabéis, del hidrógeno verde, en que las plantas aparentemente van solas. Y siempre va a haber necesidades de operación, de mantenimiento, y hay que prever en qué condiciones esos trabajadores van a operar. Si las condiciones en las que van a operar minimizan la posibilidad de que se equivoquen y si esas equivocaciones no van a degenerar en un accidente relevante. Y, por supuesto, las características de prevención, evacuación y de actuación ante emergencia que hay que considerar. También es importante, como hemos dicho ahora mismo con el tema del mantenimiento y la operación, identificar qué tareas son características de ese tipo de instalaciones. Hay instalaciones en las que se hacen procesos batch, hay instalaciones cuyo arranque requiere la participación de mucho personal en campo. Todo ese tipo de circunstancias deben ser tenidos en cuenta en el diseño. Y cuanto antes mejor, como siempre decimos. También las lecciones aprendidas de accidentes e incidentes que hayan ocurrido en el pasado. Es difícil que a lo mejor el cliente conozca esas situaciones, pero desde fuera le podemos ayudar. Evidentemente, disponibilidades o limitaciones de espacio, pero también incluso de plantilla. Hay ocasiones en que la plantilla no se va a poder incrementar y hay que diseñar teniendo en cuenta que se van a producir esas limitaciones de plantilla. Lo habitual, cuando uno piensa en revisión de proyectos, revisión de planos, pues está pensando en el plano. Bueno, pues en este capítulo hablamos de las revisiones en fase de ingeniería básica y de detalle, que son habitualmente las revisiones en la nube, para entendernos. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cuándo se aplica? Pues nosotros proponemos que se aplique al 20, 60 y 80% de desarrollo del proyecto. Al 20% para verificar que todo lo que se ha dicho en la ingeniería conceptual se está llevando a la práctica en el diseño, en la ingeniería básica, al 60 y 80% para comprobar la adopción de las medidas correctoras que van a ir surgiendo en las sucesivas revisiones. Evidentemente, se puede hacer de manera continuada, integrando ingenieros HFE en el equipo de diseño, ingenieros residentes, vamos a decirlo así. Lógicamente, eso dependerá de la magnitud del proyecto, como diremos a continuación. Solamente será aplicable para proyectos de cierta envergadura. Pero no solamente se puede aplicar el Human Factor Engineering en la fase de conceptual y en la fase de ingeniería básica o de diseño o de detalle. También en la fase de commissioning. En la fase de commissioning, para verificar que efectivamente lo que se está construyendo responde a lo que se ha dicho que se iba a construir, que se han implantado las medidas correctoras identificadas como necesarias en la ingeniería de detalle, para comprobar in situ cuestiones que son más difíciles de comprobar en proyectos, en la nube, como por ejemplo la señalización, o por ejemplo la protección contra contactos térmicos, o por ejemplo cómo es el estado de los equipos, el estado por ejemplo de los equipos eléctricos, los niveles de iluminación, de ruido. Es decir, que el Human Factor Engineering abarca hasta la fase de commissioning, porque ahí hay que comprobar también bastantes cosas. Recapitulando un poco, como estamos haciendo desde el principio, tenemos poquito tiempo y tenemos que aprovecharlo bien. En primer lugar, me lo he dicho para qué. En segundo, a quién va dirigido. Hemos hablado de temporalmente cómo se aplica y ahora vamos a hablar de cómo se aplica. ¿Cuáles las metodologías para aplicarlo? Un poquito antes, vamos a hablar de cómo conseguir que se acometa el Human Factor Engineering. Esto es un problema que muchas veces tienen los usuarios finales, los técnicos de seguridad de los sites, que a veces nos piden ayuda para tratar de llegar a tiempo a esas revisiones, de que acometamos esos trabajos para que, digamos, los fallos no lleguen a ellos, que ya es demasiado tarde. Lo más adecuado, incluir esta estrategia HFE dentro de los procedimientos de gestión del cambio. Ahí hemos puesto las siglas en inglés por las que se conocen habitualmente. Es decir, si conseguimos que los procedimientos de gestión del cambio incluyan este tipo de análisis, hemos conseguido mucho. Vamos a conseguir un ahorro brutal en medidas correctoras. Evidentemente, no siempre se va a poder conseguir y se tendrá que determinar la estrategia caso a caso si no es el procedimiento habitual seguido por las compañías o si no, que la ingeniería de la propiedad pues atienda a los requisitos impuestos por el cliente final. En este capítulo estamos hablando de cómo se aplica el Human Factor Engineering. Posibilidades.
En primer lugar, mediante workshops. Los workshops se pueden hacer en forma presencial o telemática, son de especial aplicación para la fase conceptual, aunque son también aplicables para las puestas en común tras revisiones 20, 60, 80. Gracias, la única de las cosas, de las pocas cosas buenas que ha tenido esta pandemia es que nos hemos acostumbrado a trabajar en remoto, como estamos haciendo ahora mismo, y yo creo que se están consiguiendo significativos avances en este tipo de trabajos que se realizan en remoto, en forma de workshops, en los que se pueden realizar reuniones, por ejemplo, para ingeniería conceptual, muy cortitas, no tienen que ser reuniones muy largas, todo lo que es telemático se hace bastante más condensado que lo presencial, de manera que podemos conseguir enormes ahorros de importantes medidas correctoras, pues simplemente por tener un workshop que a lo mejor puede durar 45 minutos con el cliente para identificar los aspectos que hemos comentado antes en las dos transparencias de la fase conceptual. Hemos dicho que otra de las posibilidades para aplicar el Human Factor Engineering es tener técnicos residentes en casa de la ingeniería de la propiedad. Esto solamente será aplicable para proyectos de mediana o gran magnitud, como hemos indicado antes, y es verdad que con esta metodología, lógicamente, implica mayor coste, pero se consiguen mayores niveles de integración porque es uno más. Y si os fijáis en el dibujito, la camisa y el pantalón de los dos del mismo color, es decir, el residente y el de la ingeniería se confunden hasta el punto de que forman parte del mismo equipo. Lógicamente, la opción más habitual es hacer revisiones de los planos en la nube, como hemos dicho antes, 20, 60, 80, utilizando pues los distintos programas disponibles en 3D que están hoy, digo, en el mercado y que podemos usar sin ningún tipo de inconveniente. Hemos dicho que el commissioning también forma parte del Human Factor Engineering. Es uno de los momentos en el que se puede aplicar. ¿Cómo? Evaluando los lugares de trabajo una vez construidos, la señalización, la evacuación, cómo están los equipos de trabajo desde el punto de vista de 12, 15 y ATES, las instalaciones y medios de emergencia, y también midiendo ruido, midiendo agentes químicos, por ejemplo, la temperatura superficial cuando existe un aislamiento térmico. Es decir, que no todas las mediciones, no todas las evaluaciones se pueden hacer en la nube, sobre proyectos, sobre planos. Hay que irse al terreno y comprobar la eficacia de las medidas. Ahí veis una bomba de aspiración personal de las que utilizamos nosotros en prevención. A ver, dentro del Human Factor Engineering se encuentran una serie de estudios muy relacionados con el análisis del error humano. Ahí se incluyen algunos, como los últimos que aparecen, SCTA, el HOP, la filosofía del HOP o el PIF, ahora vamos a hablar de ello, o el Human Factor. Lo normal es que los estudios que realicemos sean el HACCP desde el punto de vista de la seguridad y salud en el trabajo, en la fase conceptual, los informes entregables, estoy hablando, los planos revisados, informes PHSER, es decir, informes de revisión del proyecto, los ergonomic assessment, que son muy habituales que se utilicen. No lo he avisado, Ian va a hacer su presentación en inglés, yo la estoy haciendo, como veis, en castellano. Aunque la estamos haciendo en castellano, hay estudios que ya directamente se denominan en inglés y por eso hacemos uso de esa terminología. Estudios de evaluación de riesgos desde el punto de vista higiénico en la fase de diseño, los Health Risk Assessment, Machinery Risk Assessment, todo relacionado con equipos de trabajo, o algo que es muy habitual también, el análisis de ergonomía de salas de control desde el punto de vista del Human Factor Engineering. Bueno, ya estamos terminando, casi estamos cumpliendo el tiempo que teníamos asignado. En resumen, ¿qué aspectos abarca el Human Factor Engineering? Bueno, espacios y lugares de trabajo, que es lo que todo el mundo tiene en la cabeza, escaleras, descansos, puertas, etc. Cumplimiento de requisitos ergonómicos, señalización, iluminación, áreas de proceso, accesibilidad de válvulas y equipos en operación normal y en emergencia, evaluación de necesidades de operación y mantenimiento, estudio de los factores de riesgo higiénicos. A veces los riesgos higiénicos se controlan muy bien, ya digo, en la fase de diseño. La evaluación de condiciones para minimizar el error humano. Hemos dicho que el error humano requiere una serie de aplicación de metodologías específicas, como puede ser el diseño de puestos de trabajo,
el SCTA, del que creo que también va a hablar a continuación Ian, que no deja de ser un análisis de riesgo de tareas críticas, que son aquellas tareas que pueden provocar accidentes laborales o industriales graves o catastróficos. El análisis de los PIF, que son los factores que influyen en la tasa de error por parte de los trabajadores. Y, en definitiva, la implementación de todas las medidas correctoras derivadas de la aplicación de este tipo de estudios de análisis de riesgo del error humano, del factor humano. Es decir, aplicando metodologías de evaluación del error humano, identificamos qué elementos son determinantes para minimizar la probabilidad de que se produzcan errores y, por tanto, la probabilidad de que se produzcan accidentes. Esto es lo que enlaza el Human Factor Engineering con el análisis de riesgo del factor humano. Por supuesto, también máquinas desde el punto de vista AT y desde el punto de vista de normativa sobre equipos de trabajo y, como hemos indicado también antes, sala de control. El Human Factor Engineering en teoría llega hasta que los trabajadores están trabajando. Por tanto, se puede aplicar también a la fase de diseño de la construcción. Ahí aparecen estudios como el HFCON, que es un HFID aplicado a la construcción, o un SIMOP, que es un estudio de simultaneidades entre operación y construcción. Un adecuado diseño de la gestión de la seguridad en la construcción y las verificaciones en campo durante el proceso constructivo. Esto, teóricamente, también se puede incluir dentro del Human Factor Engineering. Y, para terminar, la gestión de la seguridad en la operación. Ya estamos hablando de operación, ya no deberíamos estar hablando de Human Factor Engineering. Pero si yo identifico los requisitos de formación que tienen que tener los trabajadores, si yo identifico qué requisitos de supervisión tienen que tener en la fase de diseño, si yo identifico qué plantilla debe ser ocupada, cómo se comunican, es decir, si yo conozco bien en qué va a consistir la operación, yo puedo ir preparándome desde el principio para que todo sea mucho más fácil de acometer una vez las instalaciones estén construidas. Y todo, como digo, con un importantísimo ahorro de costes, como vuelvo a decir la expresión no muy técnica de que este tipo de estudio se paga solo, porque es mucho más caro acometer cualquier medida correctora que acometer este tipo de estudios. Aquí veis una transparencia, bueno, os pasaremos las transparencias en las que se ve un poco los estudios en cada una de las fases y terminamos con un par de transparencias sobre casos de éxito. Por ejemplo, para el grupo CEPSA hemos hecho un estudio de accesibilidad de válvulas en la refinería La Rábida. Las torres de Madrid de CEPSA, pues antes de que se entregaran las plantas, nosotros íbamos y hacíamos una revisión de las distintas plantas para que consideráramos, digamos, que estaban habitables desde el punto de vista de prevención, y evaluaciones pre-commissioning en los nuevos proyectos que se suelen acometer en La Rábida y en Gibraltar San Roque. Por ejemplo, para Ferrovial hemos hecho el Human Factor Engineering para el edificio de servicios auxiliares del proyecto de reactor experimental de fusión nuclear en Marsella. Y para Intexa, por ejemplo, hemos hecho la revisión FESER del proyecto de expansión de una refinería en Abu Dhabi. Y ya terminando, en Repsol, por ejemplo, hemos hecho un estudio de optimización de las nuevas instalaciones del CTR, el Centro Tecnológico de Repsol en Móstoles. Hemos hecho un análisis preliminar de las condiciones de evacuación en el proyecto de ampliación de la vía de inyección de aluminio de la factoría de Renault en Valladolid. Y también para Técnicas Reunidas hemos hecho el Human Factor Engineering para la sala de control en la refinería del complejo industrial Luján de Cuyo en Mendoza, Argentina. Y por mi parte nada más, a continuación va a hablar Ian Randle, que, como digo, que es el socio creador de HuTech. Tiene un inglés bastante británico, yo creo que se le va a entender perfectamente y os va a ilustrar con cuestiones muy complementarias a todas las que hemos comentado en esta presentación. Ian, it's your time. Thank you very much indeed. Can you see my slides, everybody? Yeah. You can. Yeah. Thank you very much. Thank you very much, Pablo, for a wonderful presentation. It's a great honor and privilege to be working with INERCO and to have such a large audience, over 100 attendees at this webinar. So I appreciate your time, and I hope you will enjoy the presentation I'm about to give. Just in terms of the agenda, a quick introduction to me and my company HuTech.
and a little bit more about human factors engineering, building a bit upon what Pablo has very clearly described already. I will then talk a bit about HFE and projects, because there are specific methods to follow and industry standards. And finally, a couple of case studies where we've been involved in developing solutions which have saved significant amounts of cost and of money for the operating company. And then we'll be very pleased to take your questions. So a little bit about HFE. We are a specialist human factors and ergonomics consultancy. We've been trading for over 30 years. We are registered with the Chartered Institute of Ergonomics and Human Factors. This is the main industry body representing human factors specialists, and I had the pleasure of being the president of that Chartered Institute a couple of years ago. We're based in London, but we work all over the world. As you'll see, we have projects in all of the continents, in all of the regions of the world, and I'll be happy to speak a little bit about that. In terms of what we do, the main activity is human factors integration in projects. We also do risk management and industrial ergonomics. Our website has all of the services we offer. I won't go into those now. In terms of oil gas project experience specifically, we provided over the years over 150 support over 150 projects around the world. That includes onshore and offshore, refineries, floating installations, fixed installations, in oil, gas, LNG, chemicals, but also more recently in renewables and carbon capture and storage. So we have a very big portfolio of projects in this industry, and I will show you a couple of examples now. Here we see the Prelude floating LNG, the biggest ship ever built, and the Johan Sverdrup 4-jacket installation in the North Sea. Those are both the largest of their type. All of them have particular human factors issues, and we supported each of those projects all the way through. The one at the bottom of the screen, onshore, that's the Kazan gas plant in the middle of the desert in Oman. Again, we supported that project all the way through. This one is the Kashagan project in the Caspian Sea. You can see from those photographs the temperature ranges in the summer to plus 40 degrees Celsius and in the winter minus 40 degrees Celsius. It produces very sour gas, 25% hydrogen sulfide. So, and all of the modules had to be transported to site on barges so were very small and compact. So you can see a large amount of human factors issues associated with this project. Human factors was a fundamental driver to a lot of the design, because those human factors difficulties that I've just described were essential to be taken account of early in the design. Otherwise, the asset couldn't operate effectively or safely. And again, we supported this project from early feed, early front end, right through to operate phase. And finally, another largest in class, the largest deep water FPSO. This is Glen Lyon, operated by BP. You can see the top picture there. It is a very compact and busy space for equipment. I was involved in this project for 8 years, from concept right through to operate, and I can guarantee everything that you see there that needs to be accessed by operators is accessible. Didn't come easy, but it was a lot of work to achieve, but it was a success, and this is now operating very effectively in the North Atlantic. So those are just some of the projects that we've been involved with over the years and around the world. We have considerable experience in applying all of the HFE approaches and methods in those types of projects. So Pablo has already spoken a bit about what human factors is about, but I just want to say a few extra words.
You'll be familiar with the terms human factors engineering, ergonomics, and more recently, human performance. What's the difference between them all? Well, for those of us who do this as our day job, there's no difference. We use them all the same. They all mean pretty much the same thing as each other. So don't worry about the use of these terms. I will use one or the other. They all tend to mean the same thing. What is important about where human factors fits in? It's about the human in a complex system. It's about the interaction with the plant and equipment, the operations and processes, the work equipment, and the organization and culture. And human factors has a part to play in all of those. The job of the human factors specialists as a discipline is to get the best reliability and performance from the humans within that complex system, in the same way that your specialist engineers, your discipline engineers, electrical, control, civil, process, etc., they will all be responsible for their part of the system. We are responsible for the human part of the system. In practice, what do we actually do? How do we go about our work? Well, in a project, mostly there are two main areas. It's about the design and layout of a plant and equipment, and it's about managing the human contributions to major accident risks, human error, safety critical tasks, etc. So to start with, layout, access. Now here's some examples of very poor design. I have a portfolio of thousands of pictures of this type collected over many years around the world. There's a lot of very poor design out there, but it doesn't have to be. How do we design so that we make the workplace accessible and usable for a range of people? The operators will be of different sizes. How do we accommodate all of them? Well, a common sense approach might say we were designed for the average person. That's the best compromise to design for all of them. But common sense is not the best answer here. In fact, designing for the average is probably the worst thing you can do. It's the worst design decision. Why is that? Well, most design decisions and parameters in a workplace break down into two areas, clearance or reach. So if we take clearance, for example, a typical clearance dimension might be the height of a doorway. So if we designed the height of a doorway for an average person, then that's a bad decision. About half of the population, by definition, don't fit through the doorway. So who do we design the doorway for? Well, the largest, then everybody can fit. Reach dimensions. If we design the reach for to controls and to equipment for the average person, half of the workforce can't reach it. So we design reach for the smallest. Now that is common sense. How do we apply this in reality? Well, we have access to the sizes and shapes of the working populations around the world. The human factors specialist takes that information and that data and translates it into a specification for projects. So we do the hard work and we provide a simple specification for the project to use so that they can make all of the workplaces, all of the equipment accessible. And sometimes we can turn that specification into a pocket guide, which is very useful for use in model reviews or in verification visits to the asset during construction phase. So it's a fundamental document and resource for the project to have all of the human factors requirements in a single specification. Another aspect we look at is human-machine interface design, the design of controls and displays. You can see here an example of a very poor one, a photograph I took recently from not an old asset, it's a scale inhibitor skid. Very difficult to see and understand everything that's going on there. So, another one of my favorites, this is one that you will have seen earlier that Pablo described. This is the original photograph from where it comes. You can see what is wrong here. 3 of them are the controls work one way and the 4th the other way.
What is the outcome of that sort of design? Well, it's going to be errors. And usually what is the error blamed upon? The human operator. But really, this is not an operator error, this is a design error. This is expected to cause problems when you have a design of this sort. Controls and displays similarly. Example here of a very poor display design. It's difficult to see and read, and you can even see the wrong end of the needle more easily than the right end of the needle. It's easy to get it right. If there's an operating range necessary, you can just put the green zone in, and it makes things easier for the operator. If it's a precise answer number you need, a digital display is what you want. So these are very small but important aspects, and here is one of my favorites from our friends at Shell. It's the directions to a loading bay at a refinery. Before, either lorries would go the wrong way or they would reverse, go backwards into the loading bay. Both of those things caused a lot of problems. They made that simple change to the signage, and it never happened again. And here is my favorite of all. Here you can see the intention of the signage, but unfortunately it's gone wrong in the implementation. And another example which I like is here you see, clearly you can see what's going on. They wanted the translation, but they wrote it out in English. So these are the sorts of things that happen. What are we trying to achieve in good human factors design? Well, in essence, what we are looking for is to make it easy to get it right for the operator and difficult to get it wrong. And if we've done our job well, that is the outcome. But this takes effort. These things don't happen on their own. We have to be involved. We have to be applying our knowledge, our science, and our experience, and then it'll be easy to get it right and difficult to get it wrong. So Pablo spoke a bit about safety critical tasks and the importance of the human analyzing and managing the human contributions to major accident risks. What do we mean by safety critical tasks? Well, the UK Health and Safety Regulator has a definition. That's tasks which could initiate or propagate a major incident through human action or inaction. So in other words, if the operator gets it wrong, there could be major accident consequences. We've all seen many examples of this in the past. Human factors, human error have been implicated in the great majority of major accidents around the world for as long as they've been happening. Therefore, it is important that we do our best to try to minimize the risks that the humans bring to the project or the asset, and to maximize the benefits that the humans bring. So how do we do this? Well, why do we do it? Well, we can't rely on the human operators to get it right every time, because we know they won't. Humans are imperfect, we all make mistakes. But when an operator makes an error, we need to make sure that it doesn't have a major accident consequence. That's the reason why we do this. We can't stop all errors happening, but we can help to avoid major accident consequences from the errors. Competence training and procedures are simply not enough. We've always had those, we've always relied upon them. Simply relying on these things has not avoided human factors' contributions to major accidents in the past. We have to take it to a new level and not just rely on competent people, the training we give them, and procedures they have to follow. How do we do that? Well, via systematic analysis of operations and maintenance processes, and from that identifying where the critical human errors can occur. And once we know those, we can work on eliminating or mitigating them by good design or HFE practice in procedures, and making the tasks easier to get right and more difficult to get wrong. So, on to how we integrate human factors engineering into projects.
As I mentioned, this is something we have a great deal of experience of over many years. How we used to do it, this used to be the way things happened. We'd get invited to a 60% model review deep into the project and be asked to give comments. And because we'd not been involved earlier, there would often be problems. We'd always find lots of problems because now we're looking at a mature design. Then our comments are ignored because it's too late or expensive to change anything. That's how it used to happen. People would say human factors engineering is bad news. They're always finding problems. Well, that's because we're invited in too late to do anything. How we do it now? Well, we do human factors integration on the project from concept phase right through to operate phase. The work is front-end loaded. The human factors specification and the human factors requirements are identified very early in feed and then applied to the project at the very outset of the engineering. Then all we need to do at model reviews is to check that they provided what we have specified, not show them everything they've got wrong. It's the way to do it now. It's a much more effective approach. This approach has now found its way into an industry standard. This is the international standard that has been adopted by most large operating companies on human factors engineering in projects. It had a second edition last year. What it sets out is a very useful roadmap of the types of activities and the types of deliverables and outputs on human factors during the different phases of the project. Now, here is an example of the sorts of key human factors activities and deliverables. Now, in this webinar, unfortunately, I don't have time to go through all of those in detail, but if there's interest, we can run webinars on each of these aspects individually and talk in more detail about what is involved. But what I will say is that the first two steps are the most important. Starting off with a human factors screening on the project is always the first activity. What this does is to set out the human factors risks, identify what the main drivers and opportunities are from the project. Once you've identified these things, then you can create the human factors plan for each phase of the project, and then that sets out all of the other activities that will be required. If we do that well, then it provides added value. It means that you have the right amount of human factors input according to the project. Some projects which are perhaps a smaller project, there's nothing new or different or particularly hazardous about the asset, the engineering and the equipment, then that won't need a lot of human factors input. But if it's new, it's hazardous, it's got a history of problems in the past, those are the sorts of novel technology, for example, those are the sorts of projects where a more detailed human factors integration plan is required and the activities set out in the list here are needed. So one size does not fit all. We need to work out what is needed, and then we can apply our activities and our structured methods in the best way to get the best value from the human factors in the project. So some success factors we've identified over the years. The first thing, it's about human factors integration in the project at every stage, not just review at a late stage. That doesn't work, it causes more problems. So integration is what we need. Make sure you use qualified and experienced HFE specialists. Now, there are not many around, it's true, but there are also many people who call themselves human factors specialists who don't really have the proper qualification and experience. It often gets given to perhaps a safety engineer with little experience to look after on a project, and that's inappropriate. It doesn't have they don't have the right level of knowledge to be able to do the job. So if you want a proper job done, use people who know how to do it.
the process of integrating human factors into projects, it must align with the engineering activities and processes. That's a crucial success factor. So we do our HFE activities within the other activities that are happening. Then they don't add a lot of cost or difficulty, and they are almost seamless in the way they integrate. We focus very much on where the HFE effort adds the most value, that is, in improving the design. If our activity is not improving the design, then why are we doing it? So that is very much the focus we have in mind. And the HFE deliverables on the project, it's important these are integrated into the project engineering specifications and the design of the asset. We don't write standalone HFE study reports which nobody reads or uses. What we do is we make sure our work improves the design of the asset. So, a couple of case studies. Here are two of the examples of the many we've been involved in over the years, which have had proven cost savings from the HFE input. One is on a new project and one is on an existing asset. I don't have time to speak about them in too much detail, but I'll give you a flavour of what happened. Here's an example of a pump skid, a produced water pump skid on an FPSO. So this is the situation before, if you like. This particular skid had very little human factors input into its design. I'm sure you can tell that just by looking at it. There's very poor access. This skid needs daily checks from operations. So they need to go in and do lubrication oil checks, vibration checks, routine sorts of activities that people do on this sort of rotating equipment. But there's no accessibility for them. It's very difficult to get into the skid. They can't get access to the parts that they need to measure and to inspect. There's no dedicated mechanical handling. It's all been, the plant has been built in around this skid, and whenever a pump needs to be removed, it requires a shutdown. Which is unnecessary and expensive. This design ended up producing injuries to the operators and a lot of lost production time. It was a very poor design. I think we can all agree on that. So this FPSO was replaced. It was taken out of service and replaced with a new one. And we were involved in that project. And here is the equivalent pump skid design in the new FPSO. There was considerable HF input into this design. I don't take credit for all of it, but I certainly take credit for some of the good design features that you see here. There's good accessibility now for operations and maintenance. It can all now be done by one person. Previously, it often required two. There's dedicated mechanical handling for the pump removal. Doesn't require a shutdown now to do that activity. Significantly reduced operating costs and safety. And the cost of this skid versus the other one was very little, actually. The specification was given to the vendors at the outset when they were bidding for the human factors specification was given to them at the bidding phase. So they knew what we needed, and it's a competitive bid. It was their job to build in the HF requirements into it and within a competitive price. So the HF input didn't end up in this being an expensive or very much more costly skid. It just ended up in it being a very much more efficient and safe one. Here's the second case study. This was on an existing site. This was on a petrochemical, an ultra-low sulfur diesel plant in the Middle East. The catalysts from the reactor vessels required a complete change every 12 months, and the plant had to shut down for this process to take place. It involved manually intensive work, people getting into the vessel and manually removing the spent catalyst. They had a target turnaround time of about 7 days to do this, but typically
it would take more like 14 to 18 days because how difficult the task was. That obviously led to a longer shutdown and a loss of revenue. In this case, the loss of revenue from each week of lost production was about $3.5 million US dollars. So it's very expensive to be shut down. And because of that, the site initiated a project to speed up the catalyst change out, but they didn't have a lot of capital to spend on it. So that was the project. We were involved. What did we find? Well, there were a lot of human factors issues identified. Very quickly, the operators had to climb into the vessel and down a rope ladder with a 30-meter vertical drop. They then had to remove the old catalyst, which was caked, stuck onto the internal structures, removing it with shovels and hammers. The catalyst is carcinogenic, very toxic, so they had to wear full PPE, including breathing apparatus, which made work and communication very difficult. Inside the vessel, very dark, dusty and hot, which meant that people could only be in there for quite a short amount of time before they had to come out for safety reasons. Traditionally, this work was always done by a contractor and the lowest bidder each year, which meant that quite often they'd be coming in brand new, very unfamiliar with the tasks, and would be making mistakes and finding it difficult. Now, inside the vessel are hardwired thermocouples for process control. They're not easily visible, very vulnerable to breakage with shovel and hammer use, particularly when you don't know where they are or can't see them. The breakage of these thermocouples happened every year. Because of that, they had to call out specialist contractors to remove, replace and recalibrate, always adding many days to the downtime. This was a great problem, obviously, and these are the sorts of things we identified and were able to provide some cost-effective solutions. For example, providing shielding around the cages to protect the thermocouples was an obvious one. Moving the change out to a cooler time of year also helped because it meant people could stay in the vessel for longer. We improved access, providing a rigid ladder instead of the rope ladder, removing a lot of the unnecessary internal structures, which allowed the use of a vacuum hose instead of manually removing all of the catalyst, and devised some special tools to help with a particular job. Cheap and inexpensive, but very effective. And finally, they let the contract for 5 years instead of each year, which meant the familiarization and the trading time was much less. What was the outcome of these changes? Well, it achieved its objective. There was a very significant reduction in the turnaround time. The return on investment from these changes was in the first year. The cost of the HFE study was less than 1 hour of production time. The savings and the increased operability and availability of the plant now is well demonstrated. So that's just an example of how HFE analysis, HFE study has helped to provide added value, reducing costs and increasing safety. So some concluding remarks, because I now know it's time for questions. HFE input can reduce operating costs and risks on new build assets without significant increase in CapEx. Don't think that if you introduce HFE to your project, it's going to cost you more. It won't. We integrate into the project. You don't know we're there, but the outcome is very efficient and significant. When we apply HFE methods to existing assets, we can identify productivity and safety improvements because no one else is looking at things in the same way that we are. The cost effectiveness of HFE has been proven onshore and offshore on assets around the world, and we have plenty of examples and evidence to support that. So I hope you have enjoyed the presentation. Thank you very much for your time and attention. And I think we are now turning to our question time.
Thank you very much. Thank you very much, Ian. Excellent presentation. Bueno, ahora es el tiempo de las cuestiones, de las preguntas. Vamos a responder a las distintas preguntas que nos han llegado a través del chat. Y un segundito. Bueno, tenemos una primera pregunta. Un segundo. Un segundo que he perdido. Tenemos una primera pregunta que habla sobre si se aplican diferentes, ahora se lo hago a Ian, diferentes estándares para diferentes países. Ian, different standards for different countries in applying the human factor engineering? Very good question. Yes. The basic human factors standards and principles apply globally, so that you will use the same approach and a lot of the same standards wherever you are. There are some local differences according to local regulations. For example, if we are working in the UK continental shelf, in the North Sea, it's probably the most highly regulated environment, and there are a lot of regulations and requirements in that region which don't apply elsewhere. So each country, each region will have its own set of standards and regulations to do with local in-country rules and regulations. It's obviously important to take account of those, particularly when you are producing the human factors specification document. It must take account of any local requirements. There are some differences in standards according to where you are in the world, depending on the workforce. Obviously, the sizes and shapes of people in different continents, in different countries, varies to some extent. For example, Dutch people from Holland are the tallest in the world. People from Southeast Asia are the shortest in the world. So when we are producing a specification, we need to take account of who the end users are. Are they tall Dutch people? Are they shorter Asian people? This is going to determine what we have in our reaches and our clearances within our specification. Additionally, I would say that some operating companies have their own approaches. Most of the major operating companies in oil and gas around the world follow the IOGP human factors standard. There are some that don't, some that go their own way on that. We obviously need to take account of what the requirements of the individual operating company is when we are devising our human factors program. So I hope that answers your question about whether the standards are the same everywhere. Ok. Manolo, no sé si está disponible. Me preguntan sobre, les ha resultado en cierto modo extraño que ATEX entre dentro del Human Factor Engineering. No sé si les puedes comentar algo, Manolo. Sí, efectivamente, una parte de los estudios ATEX pues es, por ejemplo, la clasificación de áreas. Entonces, tú puedes hacer una previa de clasificación de áreas que te puede determinar, por ejemplo, distancias a áreas o a equipos que no tengan que ser ATEX. Tú puedes tener un área clasificada determinada y poder dimensionar tu instalación conforme a ese área clasificada para, por ejemplo, tener separadas áreas clasificadas de no áreas clasificadas. O, por ejemplo, que saber si un área clasificada te puede afectar a un edificio, a una sala de descanso, por ejemplo, para tener algunas especificaciones ATEX definidas ya en esta fase del diseño. Incluso para la posterior compra de equipos, evidentemente, el conocer la clasificación de áreas y el marcado ATEX de los futuros equipos ya te puede dar una idea de lo que necesitarías para el futuro y no tener problemas a la hora de, en el momento
de que ya esté construyendo o en el momento de operación que nos encontremos con que ese área clasificada pues no se ha tenido en cuenta o el marcado ATES no ha sido el correcto, sobre todo cuando hay diferentes grupos de gases involucrados y, por tanto, este análisis en la fase de diseño, ya sea en la fase conceptual o en la fase más de detalle, pues nos puede contribuir a evitar problemas posteriores ya en la fase de construcción o de commissioning. Evidentemente, ya en la fase de commissioning, sobre todo, nos encontramos con un aspecto importante que es la revisión de los equipos en área clasificada. ¿Por qué? Porque esos equipos, una vez instalados, si tienen defectos de montaje, hablamos de falta de tornillería, prensas en mal estado, pues pueden contribuir a que el nivel de protección no se consiga, aunque tengas un equipo con marcado ATES. Y, por tanto, esa fase de commissioning también influye y aplica a lo que es todo lo que es el diseño y los equipos que se usan para las áreas clasificadas. De acuerdo. Otra pregunta para Ian. Un cliente bien conocido dice, if we speak about a mature factory inside a Greek group with engineering standards very proof, could you consider a significant amount of saving by applying the human factor engineering? Sorry, could you read that again, Pablo? I didn't quite catch it. In a mature factory inside a Greek group with engineering standards very proof, would you consider a significant amount of saving by applying the human factor engineering in installation of 45 years old? Yes. For example, with a standard very proof. Yes, yes. Well, in an old asset, it's obviously you inherit a lot of the problems, and when you can't change the design of something because it's not cost effective or not technically possible to improve design, then the way we approach improvement is to change the way people work. So when we are looking at the system I spoke about earlier, part of that system is the equipment and the environment. Part of that system is the tasks and the processes and the procedures. So if we can make improvements on both of those parts of the system, ideally we would improve the design. If we have the opportunity to improve the design from the beginning, that is the most effective and most cost and least cost. If we don't have the opportunity to improve the design, yet we still have problems, then we look at the tasks and the procedures. There are many changes we can make and improvements we can make looking at the tasks and the procedures to increase efficiency and assist with safety. So the ideal scenario is a new project, a new build, get human factors requirements in early at the very beginning, because it often costs the same amount to put something in at the right height as it does the wrong height, or the right way as opposed to the wrong way. It often costs the same at the beginning. So if we have that opportunity, that is always worth taking and always the most cost effective. If we don't have that opportunity, then we work on the tasks and the procedures, and we provide procedural changes and improvements that way. So either way, we can have an effect and reduce costs and improve safety. Okay, thank you. Hay otra cuestión, entiendo que las que nos hacen en español van para nosotros, las que hacen en inglés van para ti. Nos preguntan por ejemplos de la aplicación del Human Factor Engineering en la fase de construcción. Bueno, como hemos dicho en la presentación, el Human Factor Engineering en realidad no debería entenderse que dura hasta que incluye la fase de construcción, aunque sí la de commissioning. Pero la filosofía del Human Factors Engineering sí se puede aplicar perfectamente a la fase de construcción,
Simplemente hay que conocer la naturaleza de los procesos que se van a construir, es decir, los procesos constructivos que se van a acometer, e identificar las medidas correctoras en la fase de diseño a los posibles riesgos que se van a presentar durante la fase de construcción. Es muy habitual que se deban acometer controles para asegurar que las etapas están siendo, digamos, aptas desde el punto de vista de seguridad en una construcción para poder acometer la siguiente fase. La planificación de la obra va mucho más allá, como entenderéis, de un simple y estándar estudio de seguridad y salud en las obras al que estamos todos, desgraciadamente, demasiado acostumbrados. La planificación de la obra forma parte de pensar en cómo gestionar la seguridad durante un proceso, en este caso constructivo. Eso es aplicable absolutamente, es decir, para ese proceso constructivo es aplicable absolutamente la filosofía del Human Factor Engineering. Como estudio, el estudio por excelencia sería el HFCON, que es como una especie de HACID, pero del proceso constructivo. Y si estamos hablando de las interacciones con la planta en operación, en este caso los SIMO. Otra pregunta para Ian. Why is not more widely implemented this methodology as an industrial standard practice, since there is a lot of money involved? And risk reduction, always. Another very good question. Yes, it's starting to. I think it's increasing very much. I've been doing this now for many years, 20, 30 years. I've been doing this, and there's very much more uptake on human factors, integration of human factors now than there was 5 years ago, 10 years ago. One of the main drivers for that has been regulations. So there have been places around the world where it's been a requirement to integrate human factors, and the regulator expects to see it. Others, it's been operating companies adopting the human factors integration standard and requiring their main contractors to integrate that into projects. The biggest determinant of whether it happens or not on a project is whether the owner, the operating company, asks for it. If they say, we will expect you to apply HFE on this project, it will happen. If they don't, it usually won't happen. So it's very important for the operating companies to make that case and ensure that it's asked for, because at the end of it, they're the ones who are going to have to live with the asset and the difficulties that poor HFE builds in. We've seen some good success stories. Now many operating companies, BP, Shell, Equinor, others, have a standard requirement, a mandatory requirement for HFE. And because of that, it's happening more and more. Other companies have been not so quick to follow suit, but they will need to. To stay competitive, they will need to, because they cannot afford the reduced operability and the increased major accident risk if you don't do it. So I think there's still a little bit of a misunderstanding that it costs you money to do HFE. It's the complete opposite. It saves you money. It costs you money if you don't do it. That's almost a guarantee. So I think it's a matter of people understanding that this is possible, it's available, there's good structured methods available to fit into projects using HFE, and it doesn't add significantly to the costs. It's a very, very minor aspect of the cost, but has got proven benefits. Thank you. Mucho más que añadir no tengo, pero participo completamente de lo extraño que le resulta a la persona que ha preguntado que no se desarrolle este tipo de estudios con mayor asiduidad,
sí tenemos conocimiento de que grandes corporaciones españolas están incluyendo dentro de los procedimientos de gestión del cambio la aplicación de este tipo de metodologías. Con lo cual, bueno, estamos avanzando en este asunto muchísimo desde hace relativamente poco para acá. Y esa es una de las razones que nos ha movido a proponer este webinar, porque consideramos que era de especial relevancia el agitar un poco, no digo tanto el mercado, sino las conciencias de nuestros clientes, porque creemos que es una apuesta segura, absolutamente. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, ha suscitado muchas preguntas la cuestión del human factor durante la fase de construcción y durante la fase final, digamos. Como ha dicho Ian y como he dicho yo, cuanto más tarde apliquemos el human factor engineering, peor, menos margen de mejora tiene. De hecho, Ian usaba un término se trata de integrar y no de revisar, ¿no? De manera que, bueno, cuanto antes apliquemos este tipo de metodología, ya digo, mejor. Y si lo que estamos hablando puramente de la fase de construcción, nuestra experiencia tanto en España, pero por ejemplo también mucho en Latinoamérica, en el que se hacen grandísimas infraestructuras lineales, es que una adecuada planificación de cómo se va a gestionar la seguridad en la construcción ahorra muchísimo dinero, porque hay muchas situaciones en las que se paralizan las obras porque falta tal tipo de test, tal tipo de control, falta tal tipo de persona cualificada para decir que, ok, podemos continuar. Es decir, se pierden muchísimos días de trabajo por una inadecuada planificación de cómo se va a gestionar la seguridad. La seguridad no tiene que ser un impedimento para construir, es un requisito. Creo que hay alguna más que se me escapaba. Miro hacia el otro lado porque no tengo pantalla y tengo la pantalla grande al lado. Había una cuestión en la que alguna persona la ha extrañado. Irene, si quieres, puedes contestar tú. Le ha extrañado el hacer referencia a higiene industrial pensando en agentes químicos dentro del Human Factor Engineering. Parece que los agentes químicos como que quedan, digamos, un poco al margen de este tipo de metodología. No, bueno, los agentes químicos también lo puedes incluir dentro de esta filosofía, porque cuando tú estás diseñando un proceso o una operación, ya pues vas a conocer cuáles son los focos que vas a tener, las tareas que van a realizar tus operadores, y puedes implantar medidas para que luego, en el momento en el que ellos tengan que operar, esa exposición sea mínima y tengan muchísimos menos problemas en cuanto a mediciones, equipos de protección individual que haya que usar y todos esos condicionantes que sabemos luego que nos producen en el día a día, y por supuesto el riesgo para la salud de los trabajadores. Desde el principio pues se pueden tomar soluciones técnicas en el diseño y vas a reducir esos focos, o vas a alejar la distancia a los que los operadores van a trabajar, o lo vas a confinar, y es mucho, pues igual que todo lo que estamos comentando, mucho más económico hacerlo en la fase de diseño, que prácticamente te da igual construirlo de una manera u otra, que una vez que ya estás operando y resulta que haces unas mediciones y te encuentras con el problema de que tus trabajadores están expuestos pues a una sustancia, pues puede ser cancerígena o muy tóxica, y te encuentras con un problema y con unos costes asociados importantes. Sí, por tanto, sí, se puede. Gracias, Irene. Resulta curioso porque cuando hablamos, por ejemplo, de ruido, nadie se cuestiona esa duda y todo el mundo asume que las medidas de prevención de problemas de ruido hay que hacerlo desde el propio diseño. Nadie tiene dudas al respecto. Sin embargo, cuando hablamos de agentes químicos hay como una especie de exposición de riesgos por agentes químicos en trabajadores. Existe una cierta falta de cultura de prevención desde el punto de vista del diseño, como si no se pudiera penetrar en el diseño para que no se generaran situaciones, fuentes, digamos, en definitiva, de posibles riesgos de exposición a agentes químicos. Sabéis que cada poquito van cambiando los límites de exposición, cada vez nos ponen, digamos, el agua de la piscina cada vez tiene más agua y es más difícil hacer pie. De manera que es cada vez más complicado
cumplir con los requisitos que se imponen en relación con los valores límites ambientales y, por tanto, también un margen de maniobra bastante importante en la fase de diseño en relación con la exposición a agentes químicos, los riesgos laborales por exposición a agentes químicos. Y yo creo que no hay muchas más preguntas. He intentado hacer un resumen. De todas formas, como se decía en el mensaje de acogida al webinar, si tienen más preguntas, ruego nos las hagan llegar y nosotros les haremos llegar las respuestas. Quedan 6 minutos según mi reloj. Si se produce alguna pregunta, pues las contestamos y si no, como digo, tenemos días para poder responder a las preguntas que se os susciten a partir de las intervenciones que se hayan realizado e incluso de las reflexiones que se pueden haber realizado también a posterioridad. Si nadie tiene más preguntas, que creo que no, simplemente para agradecerles a todos la atención prestada, agradecerle enormemente a Ian el que haya estado con nosotros en esta primera actividad, digamos, pública tras la alianza suscrita entre UTEC e INERCO, en este caso INERCO Prevención de Riesgos, pero bueno, en el caso INERCO, para tratar de desarrollar, entre comillas también diríamos, evangelizar sobre los beneficios del Human Factor Engineering. Así que, bueno, gracias a todos, por supuesto a Manolo, por supuesto a Irene y también a Casti, que es la persona que ha estado detrás con todos los sistemas para que todo funcionara perfectamente. Y nos vemos en INERCO, nos vemos en UTEC, nos vemos en próximos webinars y todas aquellas cuestiones que quieran hacernos llegar, estamos encantados en poder responderlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, Pablo. Gracias a todos. Cerramos.